La despedida del Papa Francisco no es solo un adiós a un líder espiritual. Es el fin de una era de transformaciones silenciosas, pero impactantes. Cuando anunció que dejaría el papado, muchos esperaban discursos grandilocuentes, una ceremonia de despedida monumental. Pero, como siempre, sorprendió. En lugar de ostentación, fue otro gesto de humildad, un reflejo de toda su trayectoria. Este papa, que renunció a ciertos lujos y protocolos, hizo que su despedida fuera un retrato fiel de lo que siempre representó: sencillez, fe genuina y una búsqueda incansable de cercanía con la gente. ¿Y las anécdotas que quedaron? Revelan a un hombre que tocó la vida de muchos, pero que también se permitió ser tocado por las pequeñas cosas de la vida. ¿Quieres descubrir 10 historias que van más allá de la figura pública y nos muestran el otro lado de Francisco? Ven y contempla la humanidad del Papa, que, ante todo, era un ser humano como cualquiera de nosotros. Pocos lo notan, pero hasta el silencio de la muerte puede cargar un mensaje poderoso. Cuando el Papa Francisco decidió reformular los rituales fúnebres papales, no solo estaba cambiando un protocolo, estaba reescribiendo una narrativa de siglos con un gesto silencioso, pero profundamente simbólico. Al eliminar los 3 ataúdes y el báculo papal, le dijo al mundo: la sencillez habla más fuerte que cualquier pompa. Y eso es algo que podemos aplicar en la vida, ¿sabes? A veces, un gesto simple al final revela más que toda una vida de ostentación. Ahora, mira qué curioso. En vez de elegir la majestuosa Basílica de San Pedro, expresó su deseo de ser enterrado en Santa María la Mayor. Esto no es solo una elección geográfica, es un grito de devoción mariana, una reverencia silenciosa a la Madre que siempre puso en el centro de su fe. Y entre nosotros, ¿alguna vez te has detenido a pensar en cuál te gustaría que fuera tu último gesto simbólico? Puede ser escribir una carta, plantar un árbol o incluso dejar una bendición en forma de video para la familia. Esas pequeñas decisiones dicen mucho sobre quiénes somos realmente. El hecho es que, mientras muchos se preocupan por la herencia material, Francisco nos recordó que el verdadero legado está en las actitudes. Si incluso en su despedida eligió romper con tradiciones seculares para dejar un mensaje de humildad. ¿Qué estamos esperando para replantear nuestras propias ceremonias cotidianas? Desde cómo nos levantamos hasta cómo nos despedimos de alguien querido. Y hablando de gestos que sorprenden, espera a ver cómo vivía el día a día con una sencillez casi desarmante. Desde el momento en que fue elegido, Francisco parecía más un vecino que una figura de poder. Mientras el mundo esperaba que apareciera con vestimentas riquísimas, él salió con la misma cruz de hierro que usaba como obispo. Y los zapatos, nada de rojo brillante. Prefirió los de siempre, gastados, discretos. Aquello no fue descuido, fue un mensaje. No me separen del pueblo. Y entre nosotros, la vida se vuelve más liviana cuando aprendemos a despojarnos de lo que sobra. Después del cónclave, mientras los demás cardenales subían a autos lujosos, él simplemente tomó el autobús con todos, sin ceremonia, sin pose. Imagínate el asombro del grupo allí, compartiendo asiento con el nuevo líder de la iglesia. Esta escena, por más simple que parezca, enseña mucho. No importa el cargo que alcances, sino la forma en que sigues mirando a los demás. Y eso se puede aplicar en cualquier lugar, incluso en la empresa donde trabajas. El verdadero liderazgo es silencioso y presente. Y mira, hay quienes creen que la humildad es debilidad, pero en realidad es lo que sostiene a los verdaderamente fuertes. Francisco mostró que no es necesario parecer poderoso para inspirar respeto. De hecho, cuanto menos se viste uno de vanidad, más espacio se crea para la empatía. Y hablando de cosas simples y llenas de significado, te vas a sorprender con un detalle de su infancia que dice mucho sobre quién es. Pocos lo saben, pero antes de ser sacerdote, obispo o papa, fue un cocinero del afecto.
Francisco aprendió a cocinar para ayudar a su madre, y eso no fue solo un gesto doméstico. Fue una lección de cuidado y presencia. ¿Sabes ese arroz con frijoles bien sazonado que uno prepara con cariño? Pues sí, a veces eso dice más sobre el carácter de una persona que 1000 discursos. Incluso después de convertirse en líder de la Iglesia Católica, confesó extrañar preparar sus propios platos. Sí, en medio de agendas llenas y encuentros con jefes de Estado, el Papa sentía nostalgia de cortar cebolla y mover la olla. Es como si la cocina fuera el lugar donde podía ser solo Jorge Mario, el nieto que aprendía con la madre, el hermano mayor atento al fogón. ¿Y nosotros? ¿Aún encontramos tiempo para preparar una comida para quien amamos? Un simple desayuno puede curar el día de alguien. Esa relación con la comida muestra un lado casi escondido, el valor de las pequeñas rutinas. Cuando todo a tu alrededor parece grandioso, encontrar alegría en las tareas simples es casi un superpoder. Es como si dijera, no pierdas tu humanidad intentando ser extraordinario. Y si te pareció curioso que hablara con tanto cariño de la cocina, espera a ver cuánto valoraba otra cosa que casi nadie recuerda, el buen humor como virtud espiritual. En todas sus oraciones de la mañana, Francisco hacía una petición que, para muchos, sonaría inusual. Señor, dame buen humor. Y lo decía en serio. No se trataba de contar chistes o andar riendo sin razón, sino de cargar ligereza ante el peso de la vida. Un sacerdote, y cualquier persona en realidad, sin buen humor, se vuelve piedra. Y ya sabes, la piedra no acoge a nadie. Por eso él sonreía con los ojos, incluso en las crisis. Él entendía que la fe, sin alegría, se convierte en carga. Y más aún, que un corazón con buen humor atrae, acerca, consuela. ¿Cuántas veces te has sentido acogido por alguien que supo reír contigo, incluso en los momentos más difíciles? Francisco creía que esa ligereza era más poderosa que cualquier argumento. Y mira que enfrentó discusiones durísimas dentro de la misma iglesia, pero nunca permitió que la amargura hablara más alto que la esperanza. Su buen humor era una especie de escudo espiritual, y también un puente entre lo sagrado y lo cotidiano, entre el protocolo y la espontaneidad. Y si te pareció curioso que este Papa pidiera alegría desde temprano, vas a entenderlo aún más cuando descubras lo que hizo justo después de ser elegido, rechazando casi todo lo que lo ponía en un pedestal. Cuando el mundo esperaba ver al nuevo Papa con vestiduras relucientes, rodeado de símbolos de poder, Francisco hizo lo impensable. Dijo no. Rechazó la tradicional muceta roja de terciopelo bordada en oro y prefirió salir al balcón vistiendo solo la simple sotana blanca. Fue como si dijera, sin palabras, «Yo soy uno de ustedes». Y ese gesto, tan pequeño a primera vista, se convirtió en un terremoto simbólico. Sí, la elección del manto también comunica, y él eligió la cercanía. Rechazar los lujos no era una cuestión de estética, sino de esencia. Al prescindir de los adornos, se conectaba con lo que realmente importa, las personas. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? No fue un teatro, fue coherencia. Era el mismo hombre que tomaba el metro en Buenos Aires, que limpiaba sus propias cosas. No necesitas ser papa para seguir ese camino. De hecho, en el día a día, un gesto de sencillez ya puede abrir espacio para conversaciones más sinceras y relaciones más ligeras. Él sabía que los símbolos construyen narrativas, y al renunciar a la pompa, reescribió el papel del Papa en el imaginario colectivo, no como un rey distante, sino como un pastor con olor a oveja. Y fue justamente con ese espíritu humano y sensible que protagonizó una de las escenas más conmovedoras de sus primeros días, una llamada telefónica que rompía con toda formalidad. En medio de la grandiosidad del Vaticano, Francisco tomó el teléfono e hizo algo que ningún protocolo preveía. Llamó personalmente al repartidor de periódicos de Buenos Aires. Imagínate la escena.
el Papa recién elegido, con el mundo entero observando, y él preocupado por avisar que ya no necesitaría más el periódico. Parece algo simple, pero ese gesto está cargado de humanidad. Muestra que, para él, los vínculos no se rompen solo porque cambió el cargo. También llamó al nuncio apostólico en Argentina diciendo: «Mira, no vuelvo más a casa». Con una serenidad que rompía cualquier jerarquía, se despedía de su país con la misma sencillez con la que uno le avisa a un amigo que se va a vivir lejos. Y eso nos enseña tanto. A veces olvidamos agradecer, avisar, cerrar ciclos con afecto. Y él, incluso con el peso del mundo sobre sus hombros, hizo cuestión de mantener ese toque humano. Estos gestos hablan mucho del tipo de líder que eligió ser. Alguien que no quería crear distancia, sino puentes. Alguien que no veía el poder como un trono, sino como un servicio. Y si era así con un repartidor, imagina cuánto valoraba las raíces que lo formaron. Como, por ejemplo, una carta antigua de su abuela, que guardaba como un verdadero tesoro. Entre tantas encíclicas, discursos y compromisos, Francisco llevaba en su breviario una joya, una carta escrita por su abuela. No era un documento oficial, ni una directriz teológica. Era un pedazo del alma familiar. Aquello era un recordatorio silencioso de quién era, antes de que el mundo lo llamara su santidad. La fe de Francisco nunca fue una abstracción. Era algo vivido, sentido, enraizado en gente de carne y hueso. Detrás de la sotana había un nieto, un hijo, un hermano. Y fue precisamente un gesto artístico, simple y profundamente personal, lo que lo hizo sumergirse en un océano de emoción al verse representado en una escultura que tocaba directamente el corazón. En medio de tantos encuentros diplomáticos y solemnidades, Francisco se emocionó con algo profundamente íntimo, una escultura hecha a partir de la mano de su hermana, María Elena. Allí no era el Papa quien lloraba, era el hermano, el hijo, el hombre. La obra venía acompañada de su voz, creando una experiencia sensorial que perforó cualquier blindaje emocional. Fue un recordatorio silencioso de que, no importa cuán alto subas, las raíces del alma siguen estando en el suelo de la familia. Eso no era solo una escultura, era memoria viva, un lazo transformado en arte que atravesaba el tiempo y la distancia. Y eso muestra algo poderoso. Los vínculos afectivos, cuando se cultivan con verdad, resisten al tiempo y sobreviven incluso a los océanos. ¿Has pensado en transformar un recuerdo en algo tangible? Puede ser una canción, una carta, un retrato, algo que mantenga viva la presencia de quien te construyó. Son esos detalles los que sostienen nuestra historia. Para Francisco, ese momento tuvo más peso que muchos títulos y condecoraciones. Era como si el espíritu dijera: «Sigues siendo hijo, hermano, humano». Y esa humanidad es lo que también lo guiaba en sus elecciones cotidianas. Como, por ejemplo, una promesa a la Virgen que cambió radicalmente un hábito común, y que muy poca gente conoce. Desde 1990, Francisco no ve televisión. Y no fue por casualidad. Fue una promesa hecha a la Virgen del Carmen. En una época en que todo el mundo vive pegado a las pantallas, él eligió desconectarse del ruido del mundo para conectarse al silencio de Dios. ¿Parece exagerado? Tal vez. Pero también es profundamente simbólico. A veces, renunciar a lo que todos abrazan es lo que separa la distracción de la misión. Y bien lo sabemos. El exceso de estímulo roba el espacio de la escucha interior. Curiosamente, conoció a Lionel Messi, ídolo mundial, pero nunca lo vio jugar. Quien le contó sobre el talento del astro fue un guardia suizo. Eso dice mucho. El Papa estaba más interesado en escuchar que en ver, más enfocado en entender la esencia que en consumir imágenes. Eso nos hace pensar. ¿Realmente necesitamos verlo todo el tiempo? ¿O será que lo esencial se revela cuando decidimos dejar de mirar hacia afuera y empezamos a mirar hacia adentro?
La renuncia a la televisión fue solo una entre tantas elecciones que moldearon su rutina de forma casi monástica. Nada impuesto. Todo asumido por convicción, como parte de un estilo de vida coherente con la misión que abrazó. Y lo más curioso es que, incluso durmiendo poco, se despertaba a las 4 de la mañana, siempre con una energía que sorprendía a quienes convivían con él. Vivía en la Casa Santa Marta, una residencia sencilla dentro del Vaticano. Allí, Francisco compartía lo cotidiano con otras personas, lejos de la soledad de los grandes aposentos papales. No podía vivir sin gente alrededor. Y eso, amigos, es una lección poderosa. Sabía que el trabajo del Papa no era solo despacho y ceremonia. Era, principalmente, servicio al prójimo. Lo que se aprende de verdad en el día a día, se aprende en la convivencia, en el intercambio constante. Esa elección de vida revela algo profundo. El Papa no quería ser un líder aislado, sino alguien inmerso en la realidad humana. No solo pasaba el tiempo entre reuniones y oraciones, sino que buscaba la compañía, el intercambio, el contacto con cada uno de los que lo rodeaban. Eso nos enseña sobre la importancia de vivir entre la gente, sin perder la conexión con los propios valores. Cuando el Papa Francisco fue elegido, muchos sabían que no sería solo un papa más. Era el primer jesuita, latinoamericano y no europeo, en más de 1000 años. Eso por sí solo ya lo convertía en un papa diferente, con una mirada renovadora sobre la Iglesia y el mundo. Francisco trajo consigo una visión más abierta, más cercana a las periferias, y eso atrajo a un gran número de fieles que ansiaban una Iglesia más moderna, más conectada con la realidad. Pero, como era de esperarse, eso también generó fricciones con sectores más conservadores, que veían sus reformas con desconfianza. No tenía miedo de desafiar el statu quo, aunque eso significara tensiones con aquellos que veían la Iglesia de manera más rígida y tradicional. Era un papa que miraba más allá de la sacralidad de los muros del Vaticano, con una misión clara de llevar el Evangelio a las periferias de la sociedad. Pero no creas que buscaba solo la innovación por el hecho de ser nueva. Su innovación venía de la necesidad de estar con el pueblo, de escuchar las voces que normalmente no eran escuchadas. Esa postura polarizadora fue vista por muchos como una revolución y por otros como una amenaza. Pero así es como ocurren los grandes cambios, ¿cierto? Lo que Francisco trajo a la Iglesia fue más que un nuevo estilo de liderazgo. Trajo una nueva mirada sobre la humanidad, sin miedo a abrazar las diferencias, sin miedo a ser incomprendido. Se convirtió en un líder del pueblo, para el pueblo. Si hay algo que el Papa Francisco supo hacer como nadie, fue dejar palabras que resuenan mucho más allá de sus misas o discursos. Sabía el poder que tiene la palabra, y la usó con sabiduría, sin dejar de impactar corazones y mentes con frases que quedaron marcadas en la historia. Los pobres son nuestro pasaporte al paraíso. Una afirmación sencilla, pero que carga un mundo de reflexión sobre la misión de la Iglesia y del cristianismo. Francisco no hablaba solo de la pobreza material, sino de la pobreza de espíritu, esa que nos invita a ser más humildes, más acogedores y más humanos. Otra enseñanza poderosa fue la frase: el perdón es la llave que abre las puertas del corazón, una lección que trasciende las barreras de la religión. El perdón, para Francisco, no era solo una virtud cristiana, sino un camino hacia la paz interior y la sanación de las relaciones humanas. Sabía que perdonar no es fácil, pero era esencial para vivir en armonía, tanto con los demás como con uno mismo. Y como estas palabras se convierten en verdaderos mantras, continúan siendo una herencia espiritual que trasciende al propio Papa. La forma en que Francisco usó la palabra siempre estuvo cargada de sabiduría práctica, aplicable al día a día, y que podría ser aplicada por cualquiera de nosotros, en cualquier momento. Sabía que, muchas veces, las palabras más simples
tienen el poder de cambiar vidas. Ahora que conociste las 10 anécdotas que marcaron la despedida del Papa Francisco, es momento de reflexionar sobre el impacto que tuvo no solo como líder religioso, sino como ser humano. Cómo sus acciones y palabras nos enseñan a vivir con más simplicidad, compasión y fe verdadera. ¿Qué puedes aprender de él para aplicar en tu propia vida diaria? ¿Cómo va tu camino en la búsqueda de una vida más conectada con el prójimo? Piensa en ello. Ahora, imagina la transformación que puedes generar en tu vida, así como él lo hizo en la vida de millones. No basta con escuchar historias inspiradoras, es hora de poner en práctica lo que aprendiste. Y para seguir recibiendo contenidos como este, no dejes de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Sigamos juntos en este camino de aprendizaje y transformación.